es disponernos para estar en este lugar. Les felicitamos, les damos la bienvenida, nos gozamos que usted se disponga para congregarse, amén. Es un diseño del Señor y hoy usted pudiera estar durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, es domingo, ¿cierto? Y muchas personas lo hacen, pero que usted se proponga en su corazón estar aquí es porque usted ama al Señor y quiere aprender de qué, de Él y ministrar su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Que somos la familia ¿de quién? De Dios. Somos la familia de Dios y podemos estar con libertad en este lugar. Amén. Sean todos bienvenidos. Hay personas que nos visitan hace poco en este lugar, que se congregan hace poco. Siéntanse contentos de ser parte de esta congregación. Porque Dios no hace acepción ¿de qué? De personas. Aquí delante de Dios, no porque usted lleve un mes, 8 días de conocerlo, es más, sino Él ama a su pueblo y como cantábamos, Él cuida a su pueblo, amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, vamos a meditar hoy en la palabra y vamos a disponer todos nuestros sentidos, amén. La Biblia dice que hay que estar con atención, dice el que mira atentamente la palabra o la perfecta ley, dice la Biblia, la de la perfección. Y ese mirar atentamente tiene que ver en estar dispuesto para recibirla en su corazón, pero también para pasar a ponerla ¿qué? En práctica. Eso es lo que Dios quiere cuando nos dejó su palabra, oírla en medio de un servicio, de una vigilia, de un ayuno, pero más también es ser hacedores, porque dice que cuando no somos hacedores, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros ¿qué? Mismos. Entonces, esa es la idea. Usted que es joven, sea soltero, casado, bueno, como usted esté en ese lugar, lo que Dios quiere es que usted reciba la palabra y la coloque ¿qué? En práctica. Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. También damos la bienvenida a las personas que escuchan esta predicación o enseñanza a través de las redes sociales, que el Señor les fortalezca y que sean edificados. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Efesios, Filipenses, y Colosenses y Primera de Tesalonicenses. En las cartas de Pablo, ya casi las últimas cartas de la Biblia. ¿Listo? Estamos ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Van a prestar atención. Los que no tengan la Biblia la vamos a leer aquí en la proyección, pero vamos a prestar atención a la lectura. No nos dejemos distraer por nuestros pensamientos, porque a veces no es ni el hermano que nos distrae, sino es que nuestros pensamientos se van pensando en otras cosas que de pronto están pendientes y nos roba la atención. Entonces, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5, y vamos a leer del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también yo, dijo Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Versículo 8. Quiero que lo repita conmigo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Volvamos a repetirlo. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo anunció el evangelio de Dios en esta ciudad.
en el segundo viaje misionero de Pablo, según Hechos 17, dice que él llega a la ciudad de Tesalónica con Silas y Timoteo y se quedó 3 semanas en esta ciudad. Y cada sábado que se reunían en las sinagogas, él les predicaba el evangelio de Cristo. Pero algunos judíos se llenaron de celos de escuchar la predicación de Pablo. Y dice la palabra en Hechos 17 que levantaron una turba. ¿Qué es eso? Contrataron personas ociosas con malos sentimientos y las contrataron para hacerle daño a Pablo y a los que con él estaban. Y esa turba se levantó y fueron hasta donde Pablo, Silas y Timoteo se estaban hospedando. Un hombre llamado Jasón les había abierto las puertas de su casa y ellos allí se estaban quedando. ¿Qué hicieron estos hombres? Los trajeron ante las autoridades. Hay un detalle especial que esta gente gritaba cuando los iban a llevar ante las autoridades. ¿Sabe qué gritaban ellos? Estos que trastornan el mundo han venido aquí a reconvenir los decretos de César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. Al meditar en eso, ellos no sabían que aún estaban declarando una verdad. ¿Qué estaba haciendo Pablo con el evangelio? Con el mensaje de que había un rey, el rey que era Jesús, trastornando ¿qué? Los pensamientos de las personas. Y ellos los traían, y mientras los traían, no los traían con mucho amor, los presentaron ante las autoridades. Pero dice la Biblia que Jasón obtuvo fianza. O sea que desde ese tiempo también se podía pagar ¿qué? Fianza. Los soltaron. Pero los hermanos tuvieron temor y ¿sabe qué hicieron de noche? Enviaron a Pablo a Berea. Lo sacaron a escondidas y allí se quedó Timoteo. Pablo y Silas salieron de esa ciudad y se fueron a Berea. Pero cuando llegaron a Berea, Pablo llegó ¿a qué? A predicar el evangelio. Y ellos se enteraron, está predicando en Berea. ¿Y qué hizo esa turba? Hasta allá los persiguió. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Salir de Berea y pasó a Atenas. Y llegó en Atenas y siguió predicando a Cristo como el rey, como la salvación. Encontró allí una grande oposición porque era una ciudad entregada a la idolatría. Pero allí, ¿qué? Conocieron y creyeron y hubo un remanente. Entonces no duró mucho tiempo en Atenas, pero después de Atenas llegó a Corintio. Ese es el recorrido que hace Pablo en el en el Nuevo Testamento, en el segundo viaje misionero. Llega a Corintio y allí se va a quedar un tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Pablo en Corintio predicando? 1 año y medio. 1 año y medio duró en esta ciudad. Y estando en Corintio es que escribe la primera carta de Tesalonicenses como la tenemos nosotros. O sea, él dice el versículo 5 que él tenía un propósito y era conocer el estado de los hermanos ¿en qué? En Tesalónica. Allí cuando estaba predicando en ese lugar, ya Timoteo lo había alcanzado en ese lugar, porque él después le envió un mensaje a Timoteo y a Silas que lo alcanzaran. Y ya Timoteo había venido a ese lugar y cuando Timoteo llegó a ese lugar, dice que Pablo estaba entregado por completo a la predicación de Jesús. Pero Pablo allí sentía en su corazón, porque él dice en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Qué quería saber Pablo? ¿Cómo estaba la fe de los hermanos en Tesalónica? Entonces dice la palabra que en el versículo 6, él envía ¿a quién? Dice, envié, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ¿cuál fue la respuesta de Timoteo? Pablo da un encargo a Timoteo y le dice, ¿vas a ir?
y vas a mirar si los hermanos están perseverando en la fe. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el informe de Timoteo sobre el estado de la fe de los hermanos en ese lugar? Que estaban firmes en el Señor. Y él dice, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y esto en medio de la gran tribulación y la gran persecución que Pablo y ellos estaban viviendo, les consoló el corazón a ellos, porque él dice, cuando él vino y nos dio noticias de vuestra fe, entonces en medio de toda nuestra necesidad, dice el versículo 7, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora él dice, nosotros vivimos si ustedes están firmes, ¿qué? En el Señor. Entonces, ¿qué fue, hermano? Y aquí es donde nos vamos a detener para poder meditar un poco en las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo que los hermanos de Tesalónica recibieron el evangelio con una gran oposición? No así relajados como estamos nosotros aquí sentados en esta hora cada 8 domingos con ventiladores, con música bonita y eso, no. Ellos recibieron el evangelio con una gran oposición. Y cuando Pablo salió de allí, salió a escondidas. Pero ¿qué fue lo que permitió que a pasar de los años, porque según la carta, Pablo había manifestado allí que él cuando estuvo con ellos, dice, yo fui tierno con ustedes, dice la carta, hablándole a los tesalónicos, le dice, yo fui tierno con ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y Pablo dice que no solo les hubiera querido entregar el evangelio, sino que también se había dispuesto para entregar su propia vida en medio de esa oposición. Hay dos cosas que yo veo en la carta, hermanos, que nos enseña por qué ellos perseveraron firmes y constantes en la fe de Jesucristo. Pablo mismo, el primer capítulo, vamos a leer un versículo en el primer capítulo. Mira el estado de estos hermanos. Primer capítulo, versículo 2 y 3. Vamos a leer el 2 y el 3. Pablo va a confirmar a través de esta escritura lo que Timoteo había informado. Y mire la declaración que hace Pablo de los hermanos allí en este lugar. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, mire lo que se acordaba, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Esos hermanos obraban en la fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo caminaban? Era una iglesia activa en el servicio de la obra al Señor. Era una iglesia que estaba firme en su fe. Era una iglesia que tenía una fe genuina y que conocía el propósito de Dios y lo recibió y se mantuvo ¿qué? Perseverante, constante en esa fe. La Biblia dice que esa razón por los cuales ellos pudieron encontrarse así, hermano, la encontramos en ese mismo capítulo, Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Mire, hermanos, antes de leerlo, quiero que presten atención aquí. Lo primero, porque yo le decía al Señor, Señor, yo quiero encontrarme así siempre mientras esté en esta tierra, firme en la fe, firme en el trabajo del Señor, activa, Señor, en tu propósito. Pero ¿por qué se da? Por una cosa, hermanos, y es que el Espíritu Santo reveló la palabra al corazón de ellos y la recibieron en plena certidumbre. Eso lo dice el capítulo 1 en el versículo
5, mire lo que dice. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, el evangelio no había llegado a ellos con un mero conocimiento. Cristo murió en la cruz, sabemos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo enseñan en todo sentido, la iglesia tradicional, todo, y hay un conocimiento en el mundo de eso. Pero ¿a dónde fue que llevó el Espíritu Santo a esta iglesia para revelar el evangelio? Mire lo que dice, sino también en poder. ¿En qué consistía ese poder? Versículo, estamos leyendo en el 5, dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Quiero que leamos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo tenemos. Yo lo tengo acá, lo voy a leer. Sí, lo tenemos. Quiero que lo lean conmigo, por favor, todos a una voz. Aquí dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿Quién reveló el evangelio? No fueron palabras de hombres, sino fue en el poder del Espíritu que trajo esa plena convicción. ¿A qué? Al corazón. Ahí, hermano, es cuando se produce un nacimiento nuevo. Ahí es cuando se hace efectiva la conversación que el Señor estuvo con Nicodemo, cuando dice, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, ¿qué? Espíritu es, y todo el que cree en Él no se pierde, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Cuando el Espíritu Santo trae esa convicción al corazón, hermano, usted no se mueve. No se mueve de la firmeza y la constancia que en el Señor, a pesar de las dificultades y las luchas que podamos tener. Ahora, ¿cuál fue el segundo motivo por el cual, o qué se produjo más bien, al el Espíritu Santo revelar eso al corazón de ellos, esa palabra, el corazón? Por eso, hermanos, es que a veces nosotros vemos personas que les cuesta amar al Señor o perseverar. Yo necesito que el Espíritu Santo revele el evangelio a mi corazón. Y cuando el Espíritu Santo revela el evangelio al corazón de mis hijos, hermano, yo puedo estar, ¿qué? Tranquila. Cuando el Espíritu Santo revela el corazón a mi cónyuge yo puedo estar, ¿qué? Tranquila. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu no la para nadie. La obra del Espíritu es obra de Dios, así como dijo el hombre, si esta obra es de Dios, nadie la para. Entonces resulta que, ¿qué fue lo que produjo el Espíritu en el corazón de ellos? O sea, ¿cómo se dio esa convicción? Lo que dice el versículo, vamos a leer capítulo 2, versículo 13. No nos vamos a ir de Tesalonicenses hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice, hermanos. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de ¿quién? De hombres, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? De Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, cuando el Espíritu Santo revela el evangelio a nuestra vida, la palabra de Dios actúa en esa persona. Amén. Se comienza a producir la vida de Cristo. Eso no es imposición, eso no es que es porque me toca, no, se comienza a despertar en el corazón de uno algo. ¿Por qué? Por Cristo. O sea, se inclina el corazón de uno hacia lo de Cristo, hacia las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces dice acá que ellos cuando recibieron, no la recibieron
como una palabra de alguien que se para allá a predicar y que suena bonito. No, él dice, la recibieron según en verdad es la palabra de Dios, hermano. Y dice, y la cual actúa ¿qué? En nosotros. ¿Qué dice Isaías 55 del versículo 10 al 11? No lo vamos a mirar, solo se los voy a recordar. Dice la Biblia, porque como desciende de los cielos, escucha este ejemplo que va a dar el Señor para mostrarnos por qué es que la palabra de Dios actúa en el corazón. Él dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿Cuántos han visto descender de los cielos la lluvia y la nieve? Por eso es que estamos aquí, porque si no lloviera, la tierra pararía. Pero dice que esa lluvia y esa nieve desciende y dice, y no vuelve allá, sino que hace, riega la tierra. ¿Qué hace esa lluvia? Regar la tierra y la hace germinar, producir esa tierra. Y dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así, o sea, él va a tomar ese ejemplo para que nosotros podamos entender que así como la lluvia cae sobre esta tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. O sea que ella actúa ¿en qué? En nosotros, hermanos. Y cuando la palabra actúa en nosotros, se produce lo que dice las cartas de Pablo. Se produce que el hombre de Dios es enteramente preparado, perfecto, dice, para que esté enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Porque es la palabra de Dios actuando ¿dónde, hermanos? En mi corazón, en mi vida, como la verdad de Dios. Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, según los estudiosos, dicen que primera de Tesalonicenses fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, porque Pablo la escribió cuando estaba en su segundo viaje misionero, pero él después va a escribir una y quedó registrada como la segunda carta de Tesalonicenses. Actuaba tanto la palabra de Dios en estos hombres que Pablo les rogaba que oraran por ellos. Pablo le dice, por lo demás, hermanos, les ruego que oren por mí, por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo ha sido ¿qué? En ustedes. ¿Qué era lo que vivía la iglesia de Tesalonicenses? Que la palabra de Dios estaba actuando ¿qué? Con ellos, hermanos. La palabra de Dios estaba actuando en ellos. Y va a decir Pablo, porque lo muestra en la carta, para Pablo era un orgullo, hablándolo desde el punto positivo, se gloriaba en la iglesia de los tesalonicenses. Y él decía, yo me glorío de ustedes en medio de todas ¿qué? Las iglesias. Ahora, ¿qué era el evangelio que anunciaba Pablo que trastornaba el mundo? O sea, que compugía los corazones. ¿Por qué uno sabe que dio fruto? Porque cuando Pablo hizo su tercer viaje misionero pasó por todas esas iglesias, confirmando, aún en Atenas, cuando por la idolatría que había, creyeron unos pocos, aún Pablo en su tercer viaje fue a ese lugar a confirmar y a ministrar la iglesia del Señor. Pero ¿qué era Pablo? ¿Cuál era el mensaje que era revelado a nuestro corazón? ¿O qué era lo que Pablo traía en cada iglesia y en cada lugar? Era lo que él anunció en Primera de Corintios, ¿no? Él dice en Primera de Corintios 15, dice, lo que yo enseño es lo que asimismo recibí. ¿Y qué era lo que Pablo había recibido?
Él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las escrituras. Dice, y fue ¿qué? Sepultado y resucitó conforme ¿qué? A las escrituras. ¿Qué era lo que venía? Porque cuando la palabra dice que murió por nuestros pecados, si usted le pregunta a cualquier vecino o en un, digamos, el 80-90%, las personas son muy conscientes de eso. Uno habla con una persona, si no asiste a una iglesia cristiana, dice, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Es una realidad, lo dice la religión, lo dice la Biblia de Dios. Pero ¿qué era lo que Dios había traído esa convicción conforme a las escrituras? ¿Qué era lo que la persona o cómo se confrontaba a las personas cuando entendía que era conforme a lo que estaba profetizado del Mesías? Y era lo que decían los profetas. ¿Qué decían los profetas? Dice la Biblia, solo voy a leer una parte porque hay muchas profecías de él, pero eso es lo que tiene que ver con nosotros. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra de que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó, el Señor trae convicción de esto, de lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Que Él fue herido por nuestras, ¿qué? O sea, su herida fue por nuestra, ¿qué? Rebelión. Yo comienzo a tener ese entendimiento. Su herida fue por mi rebelión, pero también dice que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz, había un castigo, pero el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y dice, y que por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Curado. Cuando la persona comienza a entender esto y dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Yo comienzo a entender que estaba ¿qué? Descarriada, que estaba sin Dios. ¿Sabe qué dice el Señor en las profecías? Dice, yo haré un nuevo pacto. Y dice, no como lo hice con la casa de Israel, que aunque fui para ellos como un marido, dice, ellos me dejaron, pero yo haré un nuevo pacto y pondré mis leyes sobre sus mentes y les escribiré ¿dónde? En su corazón. Dice, y ellos serán para mí un pueblo y yo seré para ellos ¿qué? Un Dios. Y esto se hizo posible solo por la obra de Cristo, al Espíritu Santo, hermano, venir a morar en su corazón. Es la única forma. Entonces, cuando vemos lo que dice la Escritura, dice que que todos nosotros nos descarriamos, que cada cual nos apartamos de nuestro camino, que Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿qué? Nosotros, que fue angustiado, afligido, que no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, que fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo, dice, fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, puso su vida en expiación por el pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra en esa profecía? Dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Cuando eso viene, porque ese es el paquete, hermanos. Cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, ¿dónde? En una cruz. Eso es lo que vivió. Y eso fue ¿por qué? Por nosotros. Cuando el Espíritu Santo trae esta convicción al corazón, entonces la persona que camina de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué se produce para ir avanzando? Porque la iglesia no lo muestra, la iglesia o en ese momento los hermanos de Tesalónica nos lo van a mostrar con su ejemplo. ¿Qué se produjo en ellos cuando esto pasó? Primero, bueno, tengo 5 cosas
Se las voy a leer rápidamente. Primero, se produce una verdadera conversión. Segundo, se produce una vida dispuesta al servicio de Dios. Tercero, es una vida de testimonio para los demás y se testifica de Cristo. 4, se camina en amor con los demás. Y 5, se espera con ansias la venida de Cristo. Eso se produce cuando el Espíritu Santo revela. Vamos a mirar lo que se produjo en ellos. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y ¿qué? Y verdadero. Quienes contaban, todas las iglesias de Macedonia y de Acaya contaban la forma en que los hermanos se convirtieron de los ídolos, ¿a quién? A Dios. O sea, hubo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y dice, el segundo motivo dice, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos lleva a esa verdadera convicción? Para servir al Dios ¿qué? Vivo y verdadero. Por eso Pablo dijo que era una iglesia que tenía un trabajo de amor, porque era una iglesia activa en el servicio a Dios. Ahora, según la palabra, era una iglesia que daba testimonio a los demás. Miren lo que dice en ese mismo capítulo, el versículo 8, uno antes de lo que leímos. Dice Pablo, porque partiendo de vosotros, bueno, vamos a leerlo desde el 7, perdón. Desde el 7, Primera de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Dice, porque partiendo de vosotros, de tal manera que habéis sido ¿qué? ¿Habéis sido qué, hermanos? Dice, de tal manera que habéis sido ejemplos ¿a quiénes? A todos los de Macedonia y de Acaya que han ¿qué? Creído. Porque partiendo de vosotros ha sido ¿qué? Divulgada la palabra del Señor. No solo donde, en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea ¿qué? De modo que nosotros ¿qué? No tenemos necesidad de hablar nada. O sea, era una iglesia que se activó en anunciar el evangelio. Y realmente, hermanos, si la iglesia en este momento nos calificáramos de 1 al 10 en lo activa que estamos para anunciar el evangelio, yo creo que en un porcentaje harto que nos rajamos. Porque a veces ni con nuestra misma familia somos activos en hablar de Cristo, en hablar de la palabra, en decir la palabra, en pronunciar la palabra, en enseñar la palabra. Y era una iglesia que era tanto la entrega de esta iglesia. Dice Pablo que era un hombre tan activo en predicar el evangelio, dice, yo no tengo necesidad ni de hablar, porque es una iglesia que da testimonio a todas las demás iglesias y es una iglesia que ama y da testimonio a través de ¿qué? De la perseverancia también en ellos, de la integridad en ellos, de la confianza. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos una luz, ¿cierto? Dice la Biblia, y que una luz no se pone debajo de un ¿qué? De un almud, o sea, se esconde, sino que una luz se pone en el candelero o en la mesa para que alumbre ¿qué? ¿Dónde es que comienza a alumbrar la luz y el testimonio? En nuestra casa, en nuestra casa.
En nuestra casa se comienza a dar ejemplo del testimonio. Nuestras generaciones, nuestros hijos tienen que ver en nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como personas adultas, que el testimonio de Dios, la palabra de Dios actuando, ¿qué? En nosotros. Y ahora esa luz no solamente alumbra en casa, porque en casa es que nos conocemos bien. Mi esposo conoce cuáles son mis fallas, porque las tengo. Y yo conozco las fallas de él. Y conocemos toda nuestra vida. Pero esa luz no solamente comienza a alumbrar. Cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, esa luz alumbra en casa, pero también alumbra en nuestro trabajo. Pero también alumbra en el ministerio que desarrollemos, en nuestras funciones, en nuestros proyectos, en nuestro emprendimiento, en nuestros sueños. Esa luz que alumbra. Entonces, hermanos, era una iglesia, y esta semana yo le decía al Señor: perdónanos, Señor, porque a veces hablamos más cosas negativas de los hermanos que lo positivo. A veces nos mordemos más los unos a los otros que ver la obra de Cristo. No vemos a los hermanos como Dios ve a la iglesia a través de la obra de Cristo. Si nosotros vemos toda la lista de ¿qué? De falencias que tienen, y esta iglesia aprendió a caminar en amor. Vamos, ya nos quedan 2 citas. Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Miren lo que le dice Pablo en esta cita. Dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Tremendo, ¿cierto? Pablo dijo: yo ni necesito escribirles a ustedes de que se amen. Mire lo que dice: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Quién les enseñó? Dios. ¿Qué les enseñó Dios? Que se amen unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más. ¿Y qué? Y más. O sea, no era una iglesia que caminaba en amor solo con los hermanos de la iglesia local. Cuando veían otro hermano de otra iglesia, ellos caminaban en amor con esa iglesia, porque entendían que era un pueblo ¿de qué? De Dios. Hermanos, si usted es nuevo en este lugar, siéntase como si llevara 30, 40 años. No se sienta mal, porque aquí somos la familia del Señor. Porque aquí no debemos sentir esa compasión y esa comunión, tanto que el conocemos hace 10 años como el que vemos por primera vez, poderlo saludar con alegría, poderle manifestar nuestro aprecio, poder orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia ¿de quién? Del Señor. Aquí no somos más los que nos paramos aquí al frente, iglesia, a cantar o a hacer una oración, o el que tiene un ministerio. No, aquí delante de Dios somos ¿qué? El pueblo de Dios. Él murió no por los músicos, Él murió no por los predicadores, Él murió por su iglesia. Cuida su iglesia y ama tanto a su iglesia que nos ha capacitado con dones, talentos. ¿Para qué? Para que nosotros edifiquemos. Los ministerios son para edificar a la iglesia. Eso es caminar en amor. Cuando yo no niego, hermanos, el don que Dios me ha dado. Si Dios le ha dado un don a usted en la música, en la palabra, en la enseñanza, en el administrar, en servir, cuando usted no niega eso para ponerlo al servicio del Señor, sino lo hace con entrega, eso es caminar en amor. ¿Por qué? Porque estoy cuidando el cuerpo de Cristo, estoy edificando el cuerpo de Cristo. Y por último, hermano, esto me apasiona, yo poder sentir esto en mi corazón. Versículo 10, capítulo 1. Mire lo que ellos esperaban. Nosotros esperamos que llegue diciembre para estrenar. Esperamos que a ver si ese negocio se me hace realidad. Esperamos si nos vamos a casar. Esperamos cuándo vamos a tener un hijo. Bueno, estamos a la expectativa de muchas cosas, pero ¿qué era lo que esta iglesia esperaba? Dice, y esperar de los cielos ¿a quién? A su hijo.
Hermano, nosotros todos los días nos deberíamos levantar diciéndole, ven Señor Jesús. Es una realidad. Deberíamos anhelar, decirle, ven Señor Jesús. La creación te necesita. La creación gime. Así dice Romanos, gime el orgullo y el desboque de nosotros los seres humanos, el orgullo en nosotros los seres humanos, porque a veces nuestro corazón es tan soberbio que se llena de tantas cosas que nos impide buscar al Señor. ¿Para qué Dios creó esta humanidad, hermano? Dice la Biblia, para que busquen a Dios, para ser uno solo con Él. Pero ¿qué sentía esta iglesia? Dice, esperar de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué tenía ellos claro? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Porque la profecía está, y esto no es para darle miedo a nadie. Mi mamá cuando dice, cuando usted hable con sus hermanos, cuéntele del infierno, háblele de la ira venidera del día del Señor para que les dé miedo. Yo le digo, no mamá, así no es. Ella dice, es que hay que predicar eso para que la gente entienda. No, esto es una obra del Espíritu. Y Pablo fue tierno con ellos. Fue tierno con ellos como la nodriza que cuida a sus hijos, dice así. Pero el Espíritu Santo se encargó de revelar esa palabra y fue una iglesia que dio fruto. Y ellos estaban anhelando todos los días ver a Jesús venir. Y estaban seguros que los iba a librar del día de la ira venidera, porque habrá un día, dice las Escrituras, dice día de espanto. Dice, nadie quisiera imaginar cuando la ira de Dios se encienda contra esta creación y humanidad, hermanos. Nosotros somos salvados porque esperamos ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Quería compartirles esto, hermanos, dejarlo en su corazón. Vamos a orar. Quiero que oremos primero por nosotros y después por nuestra familia y por todo el mundo. Oremos y digámosle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero que tú reveles tu palabra a mi corazón y que yo no tome la palabra de Dios como una palabra de hombres, la palabra del pastor Wilson, la palabra de la pastora Arur, la palabra del hermano. No. Es en verdad la palabra de Dios. Y si es en verdad la palabra de Dios, ella actúa en nosotros. Vamos a orar para que sea eso y vamos a orar para que nuestra familia también reciba eso, porque ese es el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir. Incline su rostro ahí y dispóngase. No se distraiga en este momento, hermanos. No se distraiga en este momento. Dispóngase. Y dígale, hermano, porque esto es urgente. Perderíamos la vida, el tiempo, madrugar un domingo, venir un miércoles, si esto no se produce en nosotros. Señor Espíritu Santo, esa es la necesidad que tiene cada uno de los que estamos en este recinto. Desde los niños que están en el segundo piso, Señor, los que somos servidores y todos los que estamos aquí, dependientemente de la edad. Yo necesito que tu palabra sea revelada a mi corazón, no como una palabra enseñada por hombres, Señor, sino como lo es la palabra en verdad que actúa en nosotros. Señor, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que nuestros hijos nazcan de nuevo. Señor, si tú produces eso en ellos, lo demás, Señor, tú te encargas, viene por añadidura todo lo demás, Señor. Pero te rogamos que nuestras generaciones, Señor, que los hijos de nuestros hijos puedan nacer de nuevo y puedan conocer la palabra de Dios que actúa en nosotros, Señor. Nuestra familia, Señor, si hay algún cónyuge, alguna mujer, Señor, hombre, Señor, en nuestro hogar que no conoce tu palabra, que tú no le has revelado, te rogamos en esta hora que reveles el evangelio a nosotros, Señor.
Padre, pero también en nuestra familia extendida, a nuestros nietos, a nuestros hijos, Señor, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, Señor. Pero también a nuestros vecinos, Señor, también en nuestro barrio, Señor, también en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y en las naciones de la tierra. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, como lo fue en este lugar. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu Santo, por favor. Enséñanos, Señor. Aquí estamos. Gracias, Señor. Dámosle un fuerte aplauso al Señor. Levante ese aplauso para Él. Él es digno de gloria y de honra.